Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Hoy te enseñaré un hechizo muy efectivo para que tu pareja regrese de inmediato. Con este ritual haremos que se ponga muy celoso, que sienta que te va a perder si no regresa pronto. El hombre se siente muy seguro de su pareja cuando la tiene solo para él, pero si siente que la pierde, entonces hará hasta lo imposible por regresar. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Tú solo tienes que realizar el hechizo y activarlo con el poder de tu fe. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: un limón de cualquier tamaño y color, un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada, un plato, que puede ser de cristal, vidrio o cerámico. Nunca utilices de plástico o desechables, porque espiritualmente no tienen vida, por lo tanto no se pueden activar. Una vela de color rojo. También puedes utilizar blanca o rosada. Un pedazo de papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. 7 clavos de olor, de los que se utilizan en la cocina. Un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Y un poco de pimienta negra. En el limón vas a identificar la parte que estuvo en contacto con la rama, porque por ahí recibió todos los nutrientes. La otra parte es la que termina en punta. Te lo pondré de lado para que veas. Así es que utilizaremos esta otra parte, la que estuvo en contacto con la rama, y quedará hacia arriba. Tomas tu cuchillo y le harás un corte inmediatamente arriba, solo para que quede al descubierto la pulpa. Si el limón no se queda bien parado, puedes hacer un corte acá abajo, solo para que quede recto, viendo hacia arriba y sea más fácil de trabajar. A continuación le vas a sacar un poco de la pulpa, solo un poco. Hazlo con mucho cuidado, no te vayas a herir. Vamos a dejar un pequeño orificio en el centro. Así está bien. Acá te muestro cómo ha quedado el hoyo. Le quitas un poco de pulpa del centro. Si se te complica, puedes meter el cuchillo hasta el tope y lo puedes girar. Hazlo como se te haga más fácil, no te preocupes por eso. Y abajo hice el pequeño corte para nivelar el limón, para que quede completamente parado y lo podamos trabajar sin inconvenientes. Lo dejas a un lado y ya puedes encender la veladora de color rojo con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Tomarás tu papel y le cortarás un pedazo. Así está bien, el exceso no lo vamos a utilizar. A continuación, le cortas las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya se contaminaron con el metal. Hazlo tranquilamente, no te preocupes si no te queda bien. Así está bien, el sobrante lo tiramos. Es muy importante que lo marques. En la naturaleza todos los seres vivos marcan su territorio. Y nosotros estamos marcando este hechizo como nuestro ante el mundo espiritual. Así está bien. Con el bolígrafo escribes un nombre y un apellido de la persona amada. Yo como ejemplo pondré Juana Martínez. Juana Martínez.
Tú debes poner el nombre de tu pareja, a quien quieres atraer. Abajo pondrás el día de su cumpleaños. Yo como ejemplo pondré 14 de febrero. 14 de febrero. En la parte de abajo pondrás celoso. Celoso. El papel me ha quedado de esta forma. Un nombre y un apellido de nuestra persona amada, el día y el mes en que cumple años y abajo celoso. A continuación vas a poner celoso en la parte de atrás del papel. Lo harás 7 veces. Celoso, celoso, celoso. Tienes que hacerlo por 7 veces en la parte de atrás. Celoso y la última. Celoso. El número 7 es un número cabalístico que tiene mucho poder y mucho significado. Dejarás tu papel a un lado. Y en el limón le vas a meter los 7 clavos de olor. Los clavos de olor siempre tienen punta. Esa punta la vas a meter en la pulpa del limón, en el hoyo que acabas de hacer. Metemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto y el séptimo clavo. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. Ahí están metidos los 7 clavos de olor. Ahora tomarás tu papel y lo vas a enrollar. Hazlo como tú quieras, no te preocupes por eso. Ahora que lo has hecho, lo vas a meter en el orificio que hiciste en el limón, justo en medio de los clavos de olor. De esta forma, tomas tu pimienta y se la aplicas, justo en el orificio, rellenándolo. Aplica todo lo que quieras. Así está bien. A continuación vas a tomar tu veladora y vas a sellar toda la parte de arriba. De esta forma. Acá no importa si la cera se cae del limón, no te preocupes por eso. Hazlo tranquilamente. Lo puedes girar para aplicar por todos lados. Aplica toda la cera que quieras. Es muy importante que quede sellado, completamente sellado. Así está bien. Acá te muestro cómo nos ha quedado. Esperas a que la cera se enfríe y lo vas a meter en el congelador, nevera, refrigerador o como le llamen en tu país, y lo dejarás ahí por 2 horas. A continuación lo sacas y lo tiras en cualquier lugar afuera de tu casa que tenga tierra. Puede ser en un parque, en algún terreno que esté vacío, etc. En cuanto el hechizo se descongele o llegue a temperatura ambiente, tu persona amada comenzará a sentir muchos celos. Sentirá miedo de perderte y regresará contigo de inmediato y muy cariñoso. El plato y el cuchillo los puedes conservar. Al terminar el ritual, puedes apagar la vela con los dedos índice y pulgar, de esta forma. Y si te da miedo quemarte, puedes utilizar un plato para ahogar la llama. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.